A veces la vida nos separa de personas que fueron importantes, amigos, parejas, compañeros de otros tiempos, y un día de pronto nos enteramos que han fallecido, que se han ido. No estaba en nuestra rutina ni en nuestro día a día, pero su ausencia nos sacude de igual manera, ¿no? Es un duelo extraño. Y para esto queremos conversar con Melanie Pocaterra. Ella es psicóloga especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis y además es docente de la Escuela de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida, Melanie. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. A ver, muchas veces la noticia de la muerte de una expareja, de un antiguo amigo, de un familiar que está distante, llega incluso por redes sociales o por un comentario, digamos, suelto, ¿no? ¿Qué ocurre psicológicamente cuando fallece alguien que ya no estaba en nuestra vida, pero que de alguna manera estuvo y tuvo un lugar importante? Bueno, lo primero es que suele haber un gran impacto. El recibir la noticia rompe como el hilo normal de lo que nuestro mundo y nuestro día a día es. Entonces, el primer mecanismo que surge en nosotros suele ser una negación, el poder no creerlo. De hecho, se suelen evocar frases como no me lo creo, llamar a verificar, no lo puedo creer, pero todo eso es una reacción a un gran impacto emocional que implica para nosotros procesar la pérdida definitiva de alguien. Entonces ahí sería como el primer paso que se da a lo que nosotros los psicólogos llamamos duelo y es ese primer impacto o aflexión muy, muy aguda. Definitivamente Sí. cambia esta reacción dependiendo de la cercanía, del tiempo que uno tenía sin verlo, verlo, el tipo de relación, cómo recibe la noticia, cómo falleció la otra persona. Eso va a hacer que el curso de cómo se procesa sea de una u otra manera. Sí, estamos claros que hay diferencias de duelos, ¿no? Es decir, un familiar cercano, una mamá, un papá, una pareja. Pero en estos casos donde estas personas no están a nuestro alrededor, donde no hay quizás una despedida, donde no hay rituales familiares ni espacios para el llanto, porque este tipo de pérdidas suele ser tan confusa y quedar de alguna manera como una herida allí abierta, como qué hubiese hecho, qué hubiese dicho, si hubiese actuado de otra manera, si no me hubiese peleado. ¿Qué pasa con este duelo? Bueno, eso que tú mencionas es como muy relevante y en verdad es un concepto que lo deberíamos tener casi que incorporado en el día a día, por lo menos es lo que creemos desde la intervención en crisis. Lo que pasa es que son como heridas un poco invisibilizadas porque no es lo mismo que sea alguien cercano a Claro. ti y tú tienes como una red de apoyo y puedes convivir con el dolor de otros y poder digerirlo con otros, sino que esto es como desde la soledad Mm. y desde la invalidez de en verdad yo puedo estar tan afectada o no si ya no estoy tan cercano a esta persona o si tenía tanto tiempo sin verlo. Entonces se vive como el proceso como en una disyuntiva o en una disonancia de por qué me afecta tanto. Sin embargo, tú mencionas algo como muy importante para nosotros, que es si el dolor está, hay que darle forma y hay que darle curso. Es igual de válido y para quien duela o no, nadie tiene una etiqueta que te pueda decir a ti sí te puede doler esto mucho o no. Y lo que hay es que tratar de darle curso a ese dolor, o sea, poder, aunque no se pudo hacer una despedida formal como la que tú me planteas, hay maneras de despedirse, hay maneras de hacer cierre, de revisar lo que la vida y la historia, porque bueno, al final es hacer un duelo, es poder recordar Sí, y normalmente los duelos duele el pasado, el presente y el sí. futuro, o sea, lo que te imaginas que podía haber sido, lo que es el día que te estás enterando y también la historia que tienen previos, es lo que va construyendo esa sensación de dolor que al final es materializar la separación, la pérdida definitiva de algo. Sí, a propósito de eso de que hablas de esa historia, ¿no? Es cada vez más frecuente que al enterarnos de la muerte de alguien, escribamos en su perfil, publiquemos una foto, hagamos una historia dedicada a esa persona y me incluyo. Es decir, ¿a qué responde este fenómeno de hacer público nuestro duelo en redes, ¿no? Es un recurso terapéutico, es un nuevo ritual, es una búsqueda de validación incluso. ¿Cómo se puede ver esto?
Y es compartir el dolor. Al final, Mm. las redes sociales y todos estos mecanismos se han convertido en una herramienta más de nosotros de poder compartir. Yo creo que además la época de pandemia y COVID marcó un antes y un después muy importante en eso porque hubo muchas despedidas que fueron a través de medios digitales. Sin duda alguna se convierte en un recurso de encontrar, en sintonizar con el dolor de otros, en sintonizar con la pérdida. Es una manera de materializar el que me estoy despidiendo como quien va al funeral y se despide ante la urna o se despide ante el cuerpo presente. Es una manera de decir, bueno, esta es mi manera en la que yo dialogaba contigo, esta es mi forma de hacerte tributo y además de conectar con otros que están en el dolor. Al final está cumpliendo nuestra misma función de poder hacer despedida, de poder hacer una manera de hacer ese cierre, que lo que suele suceder es que es tan impactante que el audio y el video no van juntos. En ese Mm. sentido, para nosotros es la emoción y lo que pensamos no van a la vez. Es un dolor muy fuerte, pero a la vez nuestro cerebro tarda en procesar en que eso se vuelve una realidad. De hecho, te puede haber, nos ha pasado a todos que pasa un rato o te duermes y a la mañana siguiente dices, esto no puede estar pasando, esto debe ser mentira y uno vuelve a entrar en la red o vuelve a entrar donde vio la noticia y dice, sí es verdad, sí pasó, como para volver a confirmarnos lo que está sucediendo. Entonces, bueno, es un mecanismo que nos Sí. ayuda a sintonizar con la realidad. Ahora, algunas personas dudan si tienen derecho a dolerse, imagínate tú, por alguien de quien se habían alejado. ¿Cómo acompañar esta duda interna de si es válido sufrir por alguien que ya no formaba parte de nuestro mundo, de nuestro entorno en ese momento? En realidad, en términos psicológicos, no formaba parte de tu mundo de repente físico, pero Ok. de tu mundo cognitivo sí forma parte. O sea, si a ti te duele la validación o no, yo entiendo que en términos sociales nos pasa hasta cuando perdemos una mascota, Mm. los que son amantes de la mascota, que a veces no son validados, o las madres que pierden un bebé en los primeros meses de gestación, y dice, bueno, pero no lo conocías, entonces sienten que porque el entorno social, pero eso no es menos doloroso ni menos importante. Y en tu vida psíquica y emocional tiene un valor importantísimo. O sea, nadie tiene la potestad de decir qué es lo que te debe doler a ti o no. Y lo que tú tienes es la responsabilidad de trabajar ese dolor, de darle forma, de darle palabra, de entender que sí, por algo y revisar qué es, con qué conectas, con qué estás despidiendo, qué no va a ser igual ya, cuál es la historia que ya no se va a contar dentro de lo que perdiste. Claro. ¿Qué recomiendas para finalizar, para procesar el duelo en estos casos sin espacio, sin reconocimiento social? ¿Qué recomiendas? Bueno, primero reconocerlo. Creo que es una, como el mecanismo es negación, en el sentido de que negamos, o sea, sin Mm. meternos en tecnicismo, el decir no me lo creo. El primero es reconocer que sí perdimos algo y no minimizarlo, es lo que tendemos y además como tú misma me lo cuentas y lo planteas, el entorno social muchas veces como, ay, pero si tenías años sin verlo, si eso no importaba tanto, si no estaba en tu vida, sino no atarnos en ese, no irnos por ese atajo, sino reconocer lo que estamos viviendo y validar lo que sentimos, darnos permiso a sentir. Si sentimos dolor, sentirlo, buscar un espacio donde podamos manifestar nuestros sentimientos. Si es posible, como dices tú, en medio de redes, uno siempre consigue personas o mecanismos en los que tal vez sintonizan con uno y ese dolor y poder darse permiso a tener, a sufrir la pérdida, a poderla entender, a poderla vivirla. Es lo más importante, más que negarla, más que se vuelve todo complicado, es ser cónsonos con lo que estamos sintiendo. Y si perdimos, lo normal es tener sentimientos de tristeza y de pérdida. Sí, vivirlo y atravesar, ¿no? Atravesar la tormenta. Gracias, Melanie Pocaterra. Entender el duelo en sus formas, digamos que menos visibles, nos permite ser un poco más compasivos con nosotros mismos, también con los demás, ¿no? Porque toda pérdida, sin duda, remueve y lo que más necesitamos en estos casos no es una respuesta, sino también darnos el permiso de sentir, como bien decías. Muchísimas gracias, Melanie. Gracias. Era Melanie Pocaterra, ella es psicóloga, docente de la Universidad Católica Andrés Bello y es especialista en intervención psicológica en situación de crisis. Yo soy Laura Artal, hoy es viernes, que tengan el mejor fin de semana posible, pero nos vemos el lunes.